El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del salón principal, pintando pinceladas doradas sobre el impecable parqué de roble blanco. Esta era mi casa. No una casa cualquiera, sino mi casa soñada, el culmen de años de noche sin dormir, estrategias audaces y una fe inquebrantable en que cada sacrificio valdría la pena. $2 millones invertidos en este santuario de cristal y modernidad que se alzaba majestuoso en la colina, ofreciendo vistas panorámicas al océano Atlántico, el mismo que de niña observaba desde la pequeña ventana de mi habitación, soñando con un futuro imposible. Hoy, ese futuro era una realidad tangible. Cada rincón, cada baldosa de mármol de Carrara, cada pieza de arte cuidadosamente seleccionada, era un reflejo de Inés, de la mujer en la que me había convertido. La sala de estar, bañada en luz, prometía innumerables reuniones felices. La cocina gourmet, con sus electrodomésticos de acero inoxidable, ya imaginaba a mis padres, Ricardo y Teresa, riendo mientras preparaban sus paellas dominicales. Y la habitación de invitados, espaciosa y luminosa, esperaba la visita de Lorena, mi hermana, y sus 4 enérgicos hijos. A pesar de las pequeñas rivalidades de la infancia, sabía que el éxito de una era el orgullo de la otra. O eso creía. Mi teléfono vibró con el tono suave que solo Alejandro usaba. «Inés, ¿ya te instalaste en tu palacio?», preguntó su voz calma y segura. Alejandro, mi socio de confianza, el que había visto de primera mano cada paso de mi ascenso, desde la primera oficina alquilada hasta este triunfo monumental. Casi. Y no es un palacio, es un hogar. Pero gracias por ayudarme a elegir el sistema de sonido. La fiesta de inauguración va a ser legendaria, respondí, mi voz vibrando con la emoción que apenas podía contener. Él se rió. Lo sé, Inés. Eres imparable. Estoy tan orgulloso de ti. Nos vemos el sábado. Colgó, y su aprobación me reafirmó aún más en mi burbuja de felicidad. Minutos después, la videollamada de mis padres apareció en pantalla. Hija, mi vida. ¿Cómo estás en tu nueva casa? ¡Qué maravilla! Tu padre y yo no paramos de hablar de lo lejos que has llegado, exclamó mamá Teresa, sus ojos brillando de una aparente alegría genuina, mientras papá Ricardo asentía a su lado, con una sonrisa amplia y sincera. Tu hermana Lorena está entusiasmadísima con la inauguración. Ya tiene ideas para la decoración de la habitación de sus hijos, bromeaba. Quería asegurarse de que hubiera suficiente espacio para todos ellos, añadió mi padre, y la mención de Lorena me llenó de un afecto familiar que creía inquebrantable. Este hogar no era solo mío, era para todos. Era el símbolo de que los sueños se hacen realidad, de que el esfuerzo tiene su recompensa. Era el inicio de una etapa idílica. Sentía que lo tenía todo. Absolutamente todo. Sentía que lo tenía todo. Absolutamente todo. Los días siguientes fueron un sueño hecho realidad. Cada mañana, me despertaba con el sol filtrándose por las amplias ventanas de mi habitación, trayendo consigo la promesa de un día perfecto. Bajaba a la cocina al aire libre, con vistas panorámicas a la ciudad, y preparaba un café mientras el canto de los pájaros era la única interrupción en la serena atmósfera. Este lugar no era solo una casa, era el santuario que había construido ladrillo a ladrillo con años de dedicación y sacrificio. Como arquitecta, había diseñado y supervisado innumerables proyectos para otros, viendo sus sueños materializarse. Pero este era exclusivamente mío. Cada rincón, cada material, cada pieza de arte moderno que elegí con tanto esmero, resonaba con mi esfuerzo, mi estética y mi victoria personal. Era el pináculo de mi carrera, un testimonio tangible de que la visión audaz y el trabajo incansable realmente daban sus frutos. Me sentía invencible, segura en mi trayectoria profesional y profundamente en paz con la vida que había logrado forjar. Mi reputación crecía exponencialmente, los clientes buscaban mi firma y mi equipo en la oficina funcionaba como un reloj. Alejandro y yo éramos un dúo imparable. Recordaba los incontables fines de semana trabajando sin descanso, las noches en vela dibujando planos, los sacrificios personales que parecían interminables en su momento. Pero ahora, mientras paseaba por mis vastos jardines,
contemplando el horizonte que se extendía ante mí. Cada decisión, cada esfuerzo, se sentía justificadamente recompensado. El aroma de las flores frescas llenaba el aire, y el murmullo de la fuente en el patio añadía una melodía tranquilizadora a mi existencia. Mi hogar era un refugio, un remanso de calma, lejos del bullicio de la ciudad, pero lo suficientemente cerca para mantenerme conectada con mi vibrante vida social y profesional. Mi familia, ese pilar de apoyo fundamental, también brillaba en este cuadro idílico. Mis padres, Ricardo y Teresa, estaban exultantes con mi éxito. Sus palabras de orgullo eran bálsamo para el alma. Nunca perdían la oportunidad de recordarme lo lejos que había llegado y cuán orgullosos estaban. Y Lorena, mi hermana menor, siempre tan vivaz y con ese espíritu libre que a veces la llevaba por caminos inusuales. Pensaba en ella con una mezcla de cariño y esa indulgencia que solo una hermana mayor puede sentir. Siempre necesitada de un poco más de apoyo, de una mano extendida. Rememoraba esos préstamos que nunca regresaban, esas estancias cortas en mi apartamento que se convertían en meses, o las veces que su personalidad artística, como mamá la llamaba, la metía en situaciones complicadas de las que yo solía sacarla. Nunca lo vi como una carga, sino como parte de quien era, una pequeña excentricidad de mi excéntrica y adorable hermana. Eran solo molestias menores, insignificantes en el gran esquema de mi vida. Eran Lorena. Y la amaba. En este momento, con mi casa perfecta, mi carrera en ascenso y mi familia a mi lado, todo lo que sentía era gratitud. Mi mundo era, en esencia, perfecto. Ideal. Invulnerable. La noche de la inauguración de mi hogar soñado llegó, resplandeciente bajo las luces que adornaban cada rincón de la mansión. Era una constelación de éxito y alegría. Cada reflejo en los ventanales de la sala principal parecía amplificar la felicidad que sentía. El jardín, transformado en un Edén iluminado, acogía a mis amigos, socios y seres queridos, un mosaico de influencias y afectos que celebraban mi logro. Mis padres, Ricardo y Teresa, flotaban entre los invitados con esa mezcla de orgullo discreto y alegría desbordante que solo los padres pueden exhibir. Todo era perfecto, cada risa que se extendía por el aire, cada brindis susurrado, confirmaba que había llegado a la cima de mi pequeño mundo. Me acerqué al centro del salón, con una copa de champán en mano, el burbujeo efervescente reflejando la emoción en mi pecho. Había preparado unas palabras, un pequeño discurso de gratitud, un brindis por este nuevo comienzo. Quería expresar lo mucho que este hogar significaba para mí, el culmen de años de arduo trabajo y sacrificio. Los murmullos de la conversación comenzaron a decrecer, todos los ojos se posaron en mí, expectantes. Una sonrisa radiante se formó en mis labios, lista para emitir el primer sonido de mi voz. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, una mano se posó suavemente en mi espalda, y la voz dulce y resonante de Lorena, mi hermana, llenó el espacio, capturando la atención de todos. Disculpen la interrupción, Inés se estaba preparando para unirse a ustedes, pero yo tengo un anuncio vital que no puede esperar. Su voz, que siempre había sido un poco melodramática, ahora brillaba con una intensidad inusual. Los focos se desviaron de mí para iluminar a Lorena, quien, con una sonrisa aún más radiante que la mía, casi cegadora, se adelantó un paso. Sentí una punzada de extrañeza, pero la disipé rápidamente. Siempre había sido impulsiva, adoraba ser el centro de atención. Seguramente sería una de sus ocurrencias encantadoras. Mi pecho se infló con un aire de expectación, mezclado con una leve impaciencia, mientras Lorena esperó a que el silencio fuera casi absoluto, saboreando el momento. Luego, con una gracia ensayada que me heló la sangre, su mirada se encontró con la mía, una chispa maliciosa bailando en sus ojos, completamente oculta para el resto de los invitados. Quiero hacer un anuncio importantísimo, continuó Lorena, su voz vibrante de emoción. Dada la inesperada necesidad de un hogar seguro y estable para mis 4 adorables hijos y para mí, Inés, en un acto de amor incondicional y generosidad que me conmueve hasta las lágrimas, nos ha abierto las puertas de su flamante mansión. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asentaran en el aire como pesadas anclas. Así es, nos mudamos permanentemente.
Inés ha decidido que compartiremos este hermoso y nuevo comienzo juntas, bajo este mismo techo. Somos tan afortunadas de tenerla. La copa de champán tembló en mi mano, y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Mis oídos zumbaron. ¿Permanentemente? ¿Nos mudamos? ¿Mis 4 hijos? ¿Sin previo consentimiento? ¿Sin aviso? Lorena sonreía, una sonrisa que era una máscara perfecta de inocencia y dicha, mientras los murmullos de asombro se transformaban en un coro de felicitaciones y aplausos. La gente se volteaba hacia mí, sus rostros irradiando admiración. ¡Qué gran corazón, Inés!, exclamaban. ¡Qué generosa, qué gesto de amor fraternal, qué ingenio, Lorena, para conseguir un hogar así! Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Estaba petrificada. Paralizada por el shock, la humillación y la incredulidad. Mi mente gritaba miles de no y esto no es cierto, pero mi boca se había sellado, mi voz estaba ahogada en el lodo de la confusión. Los ojos de todos estaban sobre mí, expectantes, llenos de esa presión social que exigía una respuesta, una confirmación de la mentira que acababa de ser dicha. Mi padre se acercó, palmeando mi hombro con orgullo. Mi madre me sonrió con lágrimas en los ojos, seguramente pensando en la felicidad de su hija menor. No era solo el hecho de que Lorena se mudara, era la descarada falsedad, la manipulación pública, la burla de mi sueño y de mi control sobre mi propia vida. Sentí como mi paraíso personal se desmoronaba en un instante, ante los ojos asombrados de todos. Mi mundo, que segundos antes había sido perfecto e invulnerable, se estaba haciendo añicos. Con un esfuerzo sobrehumano, una agonía interna que nadie podría ver, logré forzar una sonrisa, una mueca vacía. Una sonrisa de derrota mientras veía cómo Lorena recibía, impunemente, las felicitaciones de los invitados, y cómo mi sueño de la casa perfecta se convertía, sin yo haberlo sabido, en su futuro. La sonrisa vacía que forcé aquella tarde se hizo mi máscara habitual. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Lorena no perdió el tiempo. Sus 4 hijos, esas pequeñas furias desatadas, llegaron con sus bicicletas, sus patinetes, sus gritos a perforar la quietud de mi santuario. Mi biblioteca ahora era su sala de juegos, mis muebles tapizados, obras de arte en tela, se convirtieron en lienzos para marcadores y trampolines para saltos salvajes. Intenté hablar, inútil. Lorena, por favor, no se sienten en el sofá con los zapatos, Lorena, tus hijos están rayando la mesa del comedor, Lorena, el volumen de la televisión es demasiado alto. Mis palabras se perdían en el eco del pandemonio. Me miraba con esa media sonrisa de superioridad, como si yo fuera una histérica. Ay, Inés, relájate. Son niños. Un poco de vida en esta casa tan silenciosa. Además, ¿qué te importa? Total, es también su casa ahora. Cada objeto que compraba con tanto esmero, cada rincón diseñado con amor, se convertía en un campo de batalla devastado. Los grifos goteaban, las bombillas se fundían sin reemplazo, encontraron mi colección de vinos y la vaciaron, sin querer. Mi despensa, cuidadosamente surtida, era un desfile constante de manos hambrientas y nunca repostas. Las facturas se dispararon de repente, misteriosas suscripciones a canales premium, pedidos de comida a domicilio impagados, todo a mi nombre. Busqué consuelo en mis padres, desesperada. Mamá, papá, esto es insoportable. No puedo más. Lorena está arruinando todo. Pero sus rostros, antes llenos de orgullo, ahora mostraban una mezcla de lástima y desaprobación. Inés, como puede ser tan poco considerada, me espetó Ricardo, mi padre, con una dureza que nunca antes me había dirigido. Teresa, mi madre, con los ojos llorosos, agregó, tu hermana ha pasado por tanto, cariño. Tienes una casa tan grande, hay espacio para todos. Es un acto de generosidad. No seas egoísta. Lorena había tejido una red de mentiras tan perfecta, pintándose como la víctima de mi supuesta generosidad abrumadora que ahora me reprochaba y a la vez la mezquindad que yo mostraba al querer recuperar mi espacio. Me convertí en la villana.
Cada llamada, cada visita, era una nueva acusación velada. Debes aceptar tu destino, Inés. Tu hermana te necesita. Tú tienes tanto. La soledad me abrazó con sus gélidos brazos. El estrés se volvió mi compañero inseparable. La falta de sueño, los constantes dolores de cabeza, la ansiedad me carcomían. Mi trabajo, que antes era una fuente de orgullo y estabilidad, se tambaleaba. Faltaba a reuniones, entregaba proyectos tarde, mi concentración era nula. Mis ahorros se evaporaban, drenados por las facturas infladas, los daños y las necesidades de mis nuevos inquilinos. Me vi obligada a vender mis joyas de la abuela, luego ese raro cuadro que tanto amaba, y finalmente el coche de mis sueños, pieza a pieza, para mantener la casa, o lo que quedaba de ella, y mis propias necesidades básicas. La depresión me arrastró a un pozo oscuro del que no veía salida. Y cuando pensé que no podía caer más bajo, Lorena dio el golpe final. Un día, una carta certificada. Una orden de restricción. Alegaba que yo era mentalmente inestable e incapaz de manejar mis asuntos y que, por el bienestar de todos, debía abandonar mi propia casa inmediatamente. ¿Quién? ¿Cómo? Mi padre, Ricardo. Utilizó un poder notarial que yo, imprudentemente, le había otorgado años atrás para asuntos financieros. Lorena lo había manipulado, haciéndole creer que yo representaba un peligro para mí misma y para ellos. La policía llegó a mi puerta, uniformes oscuros contra el mármol reluciente. Me escoltaron fuera, dejándome en la acera con una pequeña maleta, mientras mi propia familia, mi padre y mi madre, me observaban desde la seguridad de mi antiguo hogar, ahora el hogar de Lorena. Mi mansión, mi sueño, mi vida, me había sido arrebatada. Estaba en la calle, sin techo, sin reputación, sin familia. Nada. La venganza se sembró entonces, una semilla helada y afilada en el centro de mi corazón desolado. La calle, el frío, la humillación pública, se convirtieron en mis constantes compañeras. Mi nueva realidad era un diminuto apartamento en un edificio vetusto, donde la pintura de las paredes se descascaraba como mi propia vida. Cada grieta en el techo me recordaba lo que había perdido, cada sonido de mis vecinos, el eco lejano de mi mansión, mi sueño pisoteado. La depresión me abrazaba con fuerza, una manta pesada de la que no lograba desprenderme. Días enteros pasaban sin que apenas comiera, sin que el sol tocara mi piel. ¿Para qué? ¿Qué quedaba de Inés? Un día, mientras intentaba poner algo de orden en el caos de mi pequeña maleta y las pocas pertenencias que había logrado rescatar, tropecé con un viejo baúl arrumbado en un rincón. Estaba cubierto de polvo, olvidado. Quizás era una reliquia del anterior inquilino. Lo abrí con desinterés, esperando encontrar trastos viejos, pero lo que hallé fueron recuerdos ajenos. Fotografías decoloradas, cartas amarillentas, y luego, en el fondo, una carpeta de cuero. La curiosidad me empujó a revisarla. Y ahí estaba. Un pasaporte antiguo, no mío. Y documentos. No podía creer lo que mis ojos leían. Eran papeles de mi hermana Lorena. Un acta de matrimonio. Lorena había estado casada. ¿Y por qué nunca nos lo había dicho? Con un hombre mucho mayor, al parecer, un empresario adinerado en otro país. La fecha me hizo tambalear. Había sucedido antes de que ella conociera a su actual esposo, años atrás. Y luego, un acuerdo de confidencialidad. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Algo sobre un escándalo menor de fraude en el que Lorena había estado involucrada, y un pago sustancial para que todo quedara en silencio, para que él no revelara su participación. Un secreto guardado celosamente, no solo a la familia, sino al mundo. Este era su talón de Aquiles. Este era el arma que podía usar contra ella. El vacío en mi pecho se llenó con una punzada helada, no de dolor, sino de una nueva y terrible determinación. Mientras mi mente procesaba esta revelación, un golpe suave en la puerta me sobresaltó. Era mi vecino, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero sagaces. Se llamaba Alejandro. Lo había visto un par de veces en el pasillo,
siempre solitario, pero había algo en el que inspiraba confianza. Disculpe, dijo con voz grave, una expresión de genuina preocupación en su rostro. He notado que no ha estado bien. Soy Alejandro. ¿Necesita algo? ¿Un vaso de agua? Vacilé. Mi primera reacción fue rechazarlo, pero algo en su mirada me detuvo. Quizás era el reflejo de mi propia desolación, o la desesperada necesidad de hablar con alguien que no me juzgara. Le conté mi historia, a trozos, con la voz quebrada. Él me escuchó pacientemente, sin interrumpir. Cuando terminé, en lugar de compasión vacía, vi algo diferente en sus ojos, reconocimiento. Inés, comenzó Alejandro, y su voz era firme. Yo era detective privado. Antes de que una traición personal me hiciera retirarme. Lo que le hicieron, es un patrón. Veo su resiliencia. No está sola. Permítame ayudarla. No pedía dinero, no buscaba nada a cambio. Solo justicia. Su propia redención, quizás. Y la mía. Mi mente, antes tan nublada, empezaba a aclarar. Alejandro, con su experiencia, se convirtió en mi faro. Horas, días, los pasamos en mi pequeño apartamento, analizando los documentos. Él examinó la orden de restricción, las alegaciones de mi inestabilidad mental y ese maldito poder notarial que mi padre, Ricardo, había usado de manera tan cruel. Esto es un fraude, Inés, sentenció una tarde, señalando varios puntos. Hay fallos críticos, inconsistencias. Podemos combatirlo legalmente. Y con lo que ha encontrado de Lorena, ella es vulnerable. Esto es su fin. El plan comenzó a tomar forma. No sería solo una batalla legal para recuperar mi hogar. Sería una demolición total. Teníamos que exponer a Lorena, despojarla de su falsa imagen ante el mismo círculo social que me había visto caer. La atacaremos donde más le duele, afirmó Alejandro con calma. Su reputación, su mentira. Ella se ha construido una vida sobre una base de engaños, y ahora es el momento de que esa base se derrumbe. La semilla de la venganza, que había sido helada y afilada, ahora encontraba nutrientes. No solo recuperaría lo mío, sino que me aseguraría de que Lorena pagara cada lágrima, cada humillación, cada pedazo de mi alma que me había quitado. La Inés rota estaba muerta. Había nacido otra, una que no descansaría hasta ver a Lorena en la misma ruina en la que ella me había dejado. Con cada respiración, la vieja Inés se desvanecía. Alejandro fue mi ancla, reconstruiremos tu persona, más fuerte. Me sumergí en cursos de derecho, estrategia legal, finanzas y gestión de propiedades, cada lección, una herramienta. Mi cuerpo también se transformó, ejercicio, nutrición, forjaron disciplina férrea. Mi estilo exterior mutó a líneas limpias, colores poderosos, mi armadura. Nací de nuevo, mente clara, espíritu afianzado en la venganza. Mientras yo me reconstruía, el expediente de Lorena crecía sin piedad. Mi apartamento se volvió nuestro centro forense. Con Alejandro, analizamos documentos, cheques sospechosos de las propiedades de mi abuela, su historial de manipulaciones, y el poder notarial que mi padre, Ricardo, usó para declararme inestable. Es un patrón de abuso, sentenció Alejandro. Documentamos daños a mi propiedad, facturas falsas, reparaciones inexistentes. Nuestro dossier, inquebrantable. La guerra exigía recursos. Mis ahorros, insuficientes. Lancé, Espacios Renovados, mi consultoría de diseño de interiores virtual. Inspirada en mi pasión por la arquitectura, trabajaba sin descanso. El boca a boca y mi estilo propio hicieron que el negocio despegara. Las ganancias se acumularon, dándome independencia financiera para mi ofensiva, sin depender de nadie. De víctima, pasé a empresaria imparable. Mi éxito profesional fue mi pase de regreso a ese mundo superficial. Espacios Renovados, me dio fama, pero mi nueva imagen me hizo irreconocible en la élite. Recibía invitaciones a eventos clave donde siempre estaba Lorena, sonrisa falsa, consolidando su posición social.
La observaba, una sombra camuflada, analizando sus movimientos y alianzas. Me mezclaba, cultivaba contactos. Mi objetivo, encontrar la grieta, el momento perfecto para la demolición. La presa ahora era la cazadora. El juego apenas comenzaba. La gran gala benéfica anual. Mi escenario. No había nervios, solo la fría determinación de un cirujano. Cada palabra había sido ensayada, cada prueba, meticulosamente organizada por Alejandro. La noche era un torbellino de luces brillantes y conversaciones superficiales, el telón de fondo perfecto para el último acto de mi venganza. Observaba a Lorena, sonriente y vestida de un rojo escandaloso, dirigiéndose al micrófono para uno de esos grandes anuncios con los que solía consolidar su estatus entre la élite. Pero antes de que pudiera pronunciar una sílaba, mi voz, calmada pero firme, resonó desde el fondo del salón. Disculpen la interrupción, dije, mientras avanzaba hacia el escenario, los focos atrapándome. Los murmullos se silenciaron. Lorena palideció, su sonrisa desvaneciéndose en una mueca de espanto al reconocerme. Había esperado este momento durante años. Mi nombre es Inés, y aunque muchos me conozcan por Espacios Renovados, esta noche estoy aquí para desvelar la verdadera faz de una persona que ha engañado a esta sociedad por demasiado tiempo. Comencé. Los ojos de Ricardo y Teresa se abrieron de par en par entre la multitud, sus rostros una mezcla de asombro y, quizás, pánico. Lorena, continué, mi tono inquebrantable, ha construido su imperio en mentiras, fraudes y abusos. Aquí tengo las pruebas irrefutables, los documentos que demuestran su historial de manipulaciones, el engaño del desalojo de mi propio hogar, ese mismo hogar que ella compró por $2 millones, y las pruebas tangibles de los daños y el maltrato psicológico que cometió mientras yo estaba bajo su control. Proyecté imágenes en las pantallas gigantes del salón, cifras exactas de sus desvíos, y grabaciones de audio que Alejandro y yo habíamos recolectado con meticulosa atención. Cada diapositiva era un golpe directo, cada grabación, una daga al corazón de su farsa. La prensa, ávida, fotografiaba sin descanso. Las pantallas mostraban la transmisión en vivo que Alejandro había coordinado. El silencio era ensordecedor, roto solo por jadeos de asombro. La alta sociedad estaba estupefacta. Ricardo y Teresa me miraron con una mezcla de horror y algo parecido al arrepentimiento, o era solo vergüenza al verse expuestos. El escándalo estalló. Un murmullo creciente se convirtió en un clamor de indignación. Lorena intentó balbucear una negación, sus palabras se perdieron en el torbellino de acusaciones. Seguridad la flanqueó, escoltándola fuera del escenario y del evento, ante la mirada atónita de todos. Su figura, antes imponente, se encogía a cada paso, despojándose de toda dignidad. Las repercusiones fueron inmediatas. La gala se disolvió en un caos de periodistas y susurros. Al día siguiente, la mansión, esa casa soñada que se había convertido en mi cárcel, fue legalmente devuelta a mi nombre. Los cargos contra Lorena, impulsados por las irrefutables pruebas que presentamos, comenzaron a acumularse: fraude, malversación y daños agravados. Perdió patrocinios, amigos, y la posición social que tanto había cultivado. Su nombre se convirtió en sinónimo de deshonra en todos los círculos. Quedó despojada, sola y completamente desacreditada. Y luego, como era de esperar, llegaron Ricardo y Teresa. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora reflejaban una mezcla de lástima y un tardío arrepentimiento. «Perdónanos, Inés», balbuceó mi madre, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Fuimos ciegos», añadió mi padre, su voz rota. Pero yo ya no era la Inés que ellos habían abandonado. Los escuché con cortesía, pero mi corazón permaneció impenetrable. «Mis puertas estarán abiertas», les dije, «pero mis límites serán infranqueables». Había aprendido que la verdadera familia no reside en la sangre, sino en el apoyo incondicional. Elegiría a quienes de verdad me habían valorado, dejando atrás el pasado y las heridas que ellos infligieron. La mansión, antes símbolo de mi pesadilla, se convirtió en mi lienzo de reconciliación. No en un hogar solo para mí,
sino en algo mucho más grande. Emprendí una renovación profunda, transformándola en un centro de apoyo y empoderamiento para mujeres que, como yo, habían sufrido abusos o injusticias. Alejandro, mi inquebrantable aliado, se convirtió en mi socio y amigo en este nuevo proyecto. Su conocimiento legal y mi experiencia en diseño de espacios se fusionaron, creando un refugio seguro para aquellas que buscaban un nuevo comienzo. El Espacios Renovados, original se expandía, no solo en un sentido estético, sino en un propósito vital. Mi vida floreció, plena, exitosa y auténtica. La casa soñada no era solo una estructura de mármol y cristal, sino un faro de esperanza. Reflexioné a menudo sobre el viaje. La verdadera fuerza, me di cuenta, no residía en la acumulación de bienes, en los millones, ni en el estatus social. Estaba en la integridad, en la resiliencia para enfrentar la oscuridad, en la capacidad de luchar por la verdad y, sobre todo, en la habilidad para transformar el dolor más profundo en un propósito mayor. Mi venganza no había sido la destrucción de Lorena, sino mi propia reconstrucción y la de otros. Y mi casa soñada, ahora era un hogar para muchas, construida sobre los cimientos inquebrantables del honor y la libertad. Si algo he aprendido en este turbulento camino, es que no importa cuántas veces te derriben. Lo que importa es la fuerza que encuentras para levantarte, forjar tu propio destino y convertir tus cicatrices en tu mayor fortaleza. Porque al final, la verdadera riqueza reside dentro de nosotros, en lo que construimos para los demás, más allá de los muros de una casa, por muy soñada que sea.